¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y compartir estas experiencias de mediciones en una fuente de alimentación. En este caso les muestro la placa que viene al interior de un cargador de laptop, una muestra de la placa por la parte de abajo y en este caso esta tiene un LED que nos va a indicar si está en buen funcionamiento o no. Entonces, para que vean si funciona o no, vamos a tomar la clavija, ya le he puesto su cable y vamos a conectarlo. Como ustedes observan, ya con la corriente eléctrica puesto, esto ni siquiera prende. O sea que no tenemos voltaje en absoluto en la parte secundaria del transformador. Vamos a tomar entonces el voltímetro para hacer algunas mediciones. Fíjense que por la parte de la izquierda podemos utilizar el voltímetro de alterna y en un solo paso yo puedo hacer varias comprobaciones. La primera sería tomar el voltímetro de alterna y medir directamente en las componentes donde llega el cable. De esta manera descarto el conector, todo el cable, incluyendo si existe corriente o no en la pared, queda descartado en un paso. Siguiente, ven el puente de diodos al que llega y el capacitor que posteriormente recibe ese voltaje. Por acá se ve en la parte de abajo. Entonces, también hay un fusible si lo alcanzan a ver. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer las mediciones sobre el capacitor, pero lógicamente aquí ya necesito tener el voltímetro en directa. Entonces, ¿qué pensarían si vieran 160 volts? Bueno, aproximadamente, ¿no? 160 volts sobre el capacitor. Con esto ustedes descartan inmediatamente puente de diodos en buen estado, el fusible que viene en la parte de abajo en buen estado y pues ya nos ahorramos tiempo en hacer esas mediciones. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, enfócate. Bueno, lo siguiente que tenemos acá será un transistor MOSFET, el cual podríamos decir, bueno, si no está funcionando, pues no está haciendo el switcheo, el transformador pues no funciona, ¿verdad? Entonces vamos a medirlo. Con el mismo voltímetro en directa, entre drain y source, veo los 160 volts, que son los que el capacitor le está enviando y que están listos para ser switcheados por ese transistor MOSFET, ¿sí? Recuerden que aquí yo tengo en las terminales un secundario en el transformador, ese transformador. Entonces, este secundario que está en la parte de abajo es el responsable de alimentar a través de este resistor de 10 ohms y un diodo y un capacitor que tenemos acá. Todos estos elementos son los responsables de alimentar este circuito integrado. ¿Cuál es la función de este circuito integrado? Hacer las oscilaciones, o sea, es quien genera la oscilación que al final de cuentas le va a llegar al transistor MOSFET. Entonces vamos a comenzar por medir este este capacitor y vean que no tiene voltaje el capacitor. ¿Y qué pasa si mido la caída de tensión sobre el diodo? Pues no tengo nada tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué procede? Desconectar mi fuente de alimentación. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita son mediciones activas. Vamos a hacer mediciones pasivas. O sea, lo primero que tengo que hacer para hacer mediciones pasivas, aquí si les muestro el resistor que estoy usando, bueno, que está ahí al revés, pero son 5600 ohms, o sea, 5.6K. Es el resistor que voy a usar para descargar el capacitor. En otras palabras, como voy a utilizar el multímetro ya en su función de medición, pues no debo de tener ningún capacitor cargado. Y este es el principal, ¿no? El que retiene ahí 160 volts. Entonces dejamos el resistor ahí unos segundos, esperando que se descargue para no generar chispas ni ningún daño ahí al dieléctrico. Y confirmo, pues ya miren, menos de 1 volt, ¿no? Ya prácticamente se ha descargado. Entonces ahora sí, vamos a tomar nuestro multímetro, lo vamos a poner en la función de diodo. Miren, si junto las puntas, pues muestra un 0. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer con estas mediciones? Ir a comprobar si les parece el diodo y el capacitor que aparecen en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque voy a buscar cortocircuitos en ellos. Entonces, fíjense que si yo mido el diodo, me da una lectura muy interesante de 0.011 a 0.012, que es bastante baja. Y vamos a hacerlo al revés, como siempre. 0.011, 0.012. ¿Qué pensarían hasta ahora si vieran esa medición? Probablemente tendrán sospechas de que el diodo está en mal estado. Vamos a hacerlo sobre el capacitor. Ahí me muestra 0.004 y al revés también. ¿Qué es lo que pueden pensar? Bueno, si el capacitor estuviera en corto, ¿cómo miden un capacitor con la función de diodo?
Para fines de comparación vamos a tomar los dos de la salida. Estos a los que no les llega voltaje porque vemos que el LED ni siquiera prende. Entonces vamos a tomar las lecturas. Si los capacitores están en buen estado, pues debe de mostrar OL, o sea, infinito. Vean que, bueno, en este caso se carga un poco y al final de cuentas llega a OL. Y el de abajo pues también. O sea, ninguno de estos capacitores está en corto, eso es evidente. Pero miren, regreso a la lectura del pequeño capacitor y me muestra ahí el cortocircuito. Este capacitor es el encargado de estabilizar el voltaje hacia el circuito integrado que genera las oscilaciones de la fuente conmutada. Entonces, ¿les parece si vamos por el cautín? Ya que llegando aquí tenemos dos sospechas. El diodo que mostró lectura sospechosamente baja en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto en directa como en inversa. Y el capacitor, hasta ahorita tenemos dos sospechosos. ¿Cuál de los dos será, verdad? El que pues presentará la falla. Como tengo más cerca el diodo, vamos a empezar por retirar el diodo. Si le logro liberar nada más una terminal, pues con eso ya va a ser suficiente para poder hacer la medición. Aquí voy a volver a calentar porque pues sí, se dio un poco, pero no por completo. Entonces con el cautín, fíjense que un toque basta. Ahí, bueno, se estiró la soldadura un poquito, entonces vamos a darle otro toque más, ya para que alcance a salir nuestro diodo. Ahí está, ¿no? Una terminal afuera es suficiente para hacer las mediciones. Entonces, si me permiten, vamos a ir ahora sí por nuestro instrumento de medición, que ya lo teníamos en la escala de diodos, y vamos a proceder. ¿Qué creen que nos dé? ¿Corto o en buen estado? Punto 440 y casi 450, y al revés, nada. O sea, el diodo está en buen estado. En inversa no marca nada y en directa marca el punto 400 algo. Puede ser punto 500. Vamos a medir sobre el capacitor. Sigue en corto. Es decir, sigue presente ahí la lectura de punto 004. ¿Qué sería lo que ustedes harían llegando a este punto? Me imagino, bueno, tendrán muchas opiniones, ¿verdad? Pero me imagino que van a hacer lo mismo que yo. O sea, desoldar el capacitor. Entonces, nuevamente, con cautín en mano, vamos a ir desoldando ambas terminales del capacitor para que pueda salir, a ver, un poco más. Un poco más. Y bueno, me falta ahí, la de la izquierda también le falta un poco más. Listo. A ver, ya lo tenemos afuera. Bueno, valores que se puede observar ahí en cuanto pueda enfocar la cámara. 50 volts de trabajo y 10 microfaradios. Pues vamos a tomar entonces, si les parece bien, el multímetro lo vamos a poner para medir capacitores. Y no se les olvide cambiar la punta porque luego se nos olvida, ¿no? Y pues a medirlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Este capacitor está en cortocircuito y por eso no te da la lectura? A ver, vamos a ver. Negativo con negativo y el rojo a la positiva. 9.75, 79, 80. O sea, el capacitor está en buen estado. Está dentro del rango permisible de los 10 microfaradios. Entonces el capacitor tampoco es el responsable de ese cortocircuito. Entonces, ¿qué es? Si nosotros regresamos la punta del multímetro y nos vamos otra vez a utilizarlo para rastrear el corto, vamos a ponerlo donde estaba el capacitor. A ver si está el cortocircuito, y efectivamente el cortocircuito sigue apareciendo ahí. Bueno, hay otro diodo en la salida de ese circuito integrado que ahí está mostrando punto 0.35, y al revés es importante hacer la medición, punto 0.35 también. ¿Sospecharían de este diodo? ¿De que no me está dando punto 500 algo y al revés y pues una lectura muy alta? Bueno, la verdad es que por ejemplo yo sí sospecharía. Entonces, ¿qué harían llegando a este punto? ¿Cuál sería el culpable de que todavía tengamos ese cortocircuito presente ahí? Tenemos el secundario del transformador, un resistor de 10 ohms que después va al diodo, y luego el capacitor, que es, como lo mencionamos, el responsable de dejar estable el voltaje en el circuito integrado. Pues no sé si hubieran hecho lo mismo que yo, pero como tengo esa sospecha de que el componente está ahí mostrando una lectura baja, tomo el cautín y lo retiro para hacer la verificación correspondiente. Entonces D5, ¿verdad? Ese diodo que tomamos aquí con cuidado con unas pinzas,
vamos a medirlo afuera de la tarjeta. Sería ya el tercer componente que estamos midiendo fuera de la tarjeta. Bueno, vamos a traer otra vez nuestro multímetro y vamos también a hacer un pequeño acercamiento. Bueno, juntamos las puntas y tratamos de hacer la medición. Ahí, que no te escapes, quédate quieto. Ok, quédate quieto. Bueno, le vamos a dar aquí un poquito la vuelta para acomodarnos mejor. Y ahí está, punto 530. Entonces ya tiene su conclusión. Está en buen estado. Y lo más probable es que al revés, pues no me marque nada. O sea, me va a marcar pues como infinito o L. Exactamente, ¿no? Entonces este diodo también está en buen funcionamiento, ¿no? Entonces, tres componentes que marcan en corto o con altura muy baja en placa, pero fuera de ellos resulta que están en buen estado. Entonces, las dos terminales de abajo del transformador son las encargadas, ese secundario, de pues suministrarle al circuito integrado. Mismo que si yo vuelvo a hacer la medición, me sigue marcando el cortocircuito en las mismas terminales donde estaba el capacitor. Supongo que llegando a este punto ya tienen su conclusión. La carga viene siendo el circuito integrado. O sea, el circuito integrado es el que está en corto. Al estar en cortocircuito lo manifiesta sobre el capacitor y entonces pues ese corto nunca se va a retirar hasta que no cambie el circuito integrado, ¿no? Y el circuito integrado, si está en corto y no genera las oscilaciones para el MOSFET, pues el MOSFET no oscila y por lo tanto se rompe el ciclo ahí de la fuente de alimentación y pues nunca va a operar. ¿Qué es lo que sigue? Conseguir el circuito integrado, hacer el reemplazo y dejar esta fuente funcionando. ¿Qué es lo que nos llevamos de aprendizaje? Los componentes dentro y fuera de una tarjeta pueden medir distinto y hay que tener cuidado a la hora de hacer un buen diagnóstico.